¿Cómo les va? Bienvenidos, nueva semana, nueva propuesta de esto que es una nueva iniciativa a través de la señal Canal 5 Red Televisión, en nuestro habitual encuentro, que repito, y como lo hacemos siempre, agradecer a todos los que de una u otra manera durante la semana nos van contando, nos van ayudando a mejorar el contenido del programa, porque de eso se trata, de algo que la propuesta la tenemos desde aquí, y obviamente ustedes son los que nos van puliendo algunas cuestiones. Permítanme hoy agradecer a los familiares de Antonio Villarreal, del programa anterior, a Sandra y a toda su familia y a todos los que han brindado su testimonio para juntos llevar adelante este homenaje tan lindo que hicimos a ese poeta, soñador, como fue Antonio Villarreal. Hoy la historia nos trae para hablar de alguien que ha marcado y ha dejado huellas profundas en la fe, en lo que ha sido su labor como cura párroco de nuestra comunidad. Estamos hablando de quien en vida fuera el padre Henryk Jan Pawelek, su nombre polaco, por supuesto para nosotros y para toda la feligresía fue el padre Enrique Pawelek. En principio, en nombre de la gerencia de la empresa Red Televisión, queremos agradecerle a todos los que han prestado su testimonio, que han prestado sus cosas, nos han mostrado fotografías y demás, para poder entre todos, como le dije, armar este programa. Gente que ha sumado testimonio de Gancedo, que han mandado algunos videos, contando también su vivencia y los momentos más destacados que los unió de alguna manera, de manera efectiva, al padre Enrique. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes. Nosotros simplemente ahora lo que hacemos es decirle que se sienten, que compartan, que disfruten, que aprendan muchos jóvenes y que conozcan la historia de quién fue el padre Enrique Pawelek. Padre Henryk Jan Pawelek nació en Polonia el 17 de mayo de 1947. Asume como párroco en nuestra parroquia Inmaculada Concepción. Luego de un tiempo es trasladado a la parroquia de Tres Isletas, desarraigo que le costó muchísimo, pero supo con humildad y obediencia aceptar este nuevo desafío y cumplir dignamente con su ministerio sacerdotal, dejando allí buenos recuerdos. Trajo consigo el cariño y amistad de aquella población. Regresa en el año 2005, permanece al frente de la parroquia hasta el 29 de junio del 2006, fecha de su fallecimiento. Fue un sacerdote amigo de Dios, de inquebrantable fe en Cristo y amor a la Virgen, devoto de Jesús misericordioso y Sor Faustina. Supo enseñarnos el Evangelio, perdonarnos en nombre de Jesús y darnos su cuerpo como alimento. Siempre se mantuvo fiel en el cumplimiento de su servicio. Fue signo y testimonio del reino de Dios. La Eucaristía y la oración fueron el centro de su vida espiritual. Fue generoso en su entrega. Predominó en su accionar el espíritu de consejo y perseverancia, sabiduría y amor. Su carisma fue asistir a los enfermos y a los más necesitados, razón por la cual organizó la pastoral de la salud. Supo escuchar las plegarias de su pueblo, dándonos fortaleza en las dificultades, fe y esperanza en este camino hacia la casa de Dios. Nos enseñó a valorar las cosas simples de la vida, priorizando siempre el diálogo, el respeto a los demás, dejando de lado la soberbia y el odio. Fue guía, confesor, conductor, pastor, coordinador, animador, un sacerdote peregrino en la tierra. Hoy su trabajo tiene valor de eternidad. Bueno, encontrar a Enrique en el Chaco con precisión no me acuerdo, pero sí me acuerdo el hecho en sí. Era la década del 80, la segunda parte
hacia el 85, un poco más tal vez, y como uno estaba vinculado a los jóvenes de la Acción Católica, yo estaba vinculado a los jóvenes de la Acción Católica, me toca visitar Santa Silvina. Y allí me encuentro con un sacerdote formal, pero con una capacidad de mover a los jóvenes de manera increíble. Me acuerdo haber ido a visitar la casa parroquial de Santa Silvina y ahí me encuentro con Enrique y lo que tengo presente es la cantidad de jóvenes que había en esa casa parroquial y cómo estaban demovilizados e interesados justamente por servir a la iglesia, ser parte de la evangelización, ¿no? Así que ese es un momento que siempre lo llevo en el corazón. A mí me tocó en ese momento acompañarlo a Monseñor Silva en esa ocasión y encontrarme con Enrique, que creo que en esa época estaba aprendiendo a hablar, manejarse con soltura el idioma, pero eso no era un límite para encontrarse y movilizar a los jóvenes y a esa parroquia de Santa Silvina. Son innumerables los recuerdos, innumerables las anécdotas. Por gracia de Dios me tocó acompañar mucho de su trabajo pastoral desde la Secretaría primero y luego en el armado de la catequesis familiar, que trabajamos muy profundamente, porque era arrancar con un sistema nuevo de catequesis. Eso en cuanto a lo pastoral, ¿no? Que descubría en él mucho el sentido de pertenencia sacerdotal, como muy fuerte, ¿no? Él decía que una de sus jaculatorias preferidas era morir siendo sacerdote, ¿no? Decía, era algo que era un deseo grande. Decía que él tenía dos deseos: morir después que sus padres, para no darles el disgusto, y morir siendo sacerdote, ¿no? En lo personal, un enriquecimiento muy, muy grande de lo que él vivía como sacerdote. En lo pastoral también, en lo pastoral fue muy fuerte, ya digo, el impulso que dio la catequesis familiar, y acompañarlo fue también un desafío. Eso en cuanto a lo pastoral, ¿no? Su vivencia sacerdotal. Recuerdo que me impresionaba cómo veía a Jesús en toda persona, ¿no? Algo que me quedó siempre. Recuerdo una tarde que íbamos a Gancedo, cuando el camino era muy feo, y nos costaba llegar bastante tiempo. A la vera así del camino había un señor que iba en bicicleta y parece que se le había descompuesto la bicicleta y estaba como en la banquina, ¿no? Y él frenó, paró, le preguntó si necesitaba ayuda y le convidó una botella de agua que tenía en el coche. Y cuando subió y nos íbamos, dice, ¿sabe quién era? No, padre, le digo, yo la verdad que no lo conozco, no registro quién es. ¿No lo conoce?, me dice. No, padre, la verdad que no, la primera vez que le veo. Es Jesús, me dijo. Ese es Jesús. Un Jesús que estaba necesitando nuestra ayuda, aunque más no sea un poco de agua. Nunca olvidé eso, ¿no? Es decir, ver al otro, que en el otro está Jesús. Y me quedó grabado, ¿no? Esas vivencias me fortalecieron a nivel de mi propia fe personal, ¿no? El sentido de entrega, de compromiso. Recuerdo la noche que se enfermó y lo llevábamos en ambulancia, sacándolo de la casa. Recuerdo muy profundamente, eso se me quedó grabado. Cuando lo sacaban en la camilla de la casa parroquial, me dijo... le dije yo, ¿le duele mucho, padre? Porque estaba, realmente era fue un accidente prácticamente, ¿no? Y él me dijo, sí, me duele mucho, pero todo lo ofrezco por la iglesia de Pinedo, ¿no? Eso me marcó mucho en lo personal y en la fe, ¿no? Y ser testigo de eso también lo viví como una gracia, ¿no? Porque fueron momentos muy duros, pero él demostrando su gran fe, ¿no? Muchos de esos momentos rescato mucho porque me tocó acompañarle en esos momentos de enfermedad, tanto acá como en Charata, como en Resistencia,
en todo momento que estuvo lúcido, siempre demostrando su gran amor a Jesús misericordioso sobre todo, ¿no? Sí, realmente fue amigo personal mío y bueno, y de la familia, ¿no? Por eso realmente hoy cuando buscaba alguna foto, que no son muchas, porque bueno, en ese tiempo no había tanto, hoy un teléfono te soluciona un montón de problemas, ¿no? Y en los encuentros él era el fotógrafo, ¿no? Entonces así que, porque él tenía su máquina y uno de los hobbies que él tenía era sacar fotografía, y entonces él nos sacaba a nosotros y realmente no tenía muchas fotos, ¿no? Y sí, realmente lo recuerdo con mucho cariño porque hubo una amistad muy grande con él, ¿no? Cuando el padre Enrique viene a Pinedo, bueno, la cercanía fue mucho más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque mis hijos recibieron los sacramentos de parte de él, el bautismo, la comunión, fueron partes de esto, ¿no? Y esto de invitarlos a comer a Enrique a la casa era un gesto muy próximo de él. Él aceptaba las invitaciones y asistía a las casas de las familias a comer. Y esa mesa realmente no duraba lo que duraba el almuerzo, sino que tenía un tiempo bastante prolongado de sobremesa que se extendía en charlas que uno podía hablar de diferentes temas con el padre Enrique, temas de formación doctrinal y también temas de la vida misma, ¿no? Eso lo hacía una persona muy culta, muy fina. Sí, porque en realidad creo que era un sacerdote que necesitaba siempre estar en familia. La familia para él, siempre añoró su propia familia, ¿no? Desde acá vivía cada acontecimiento familiar de su familia polaca, no se olvidaba un cumpleaños de sus hermanos, sobrinos, de sus padres, muy pendiente de su familia. Y acá valoraba, por ejemplo, las familias amigas, ¿no? Iba a comer a las casas de la familia porque no le gustaba comer solo, quería compartir, y en muchas ocasiones se encontraba como, él traducía toda su vida sacerdotal como que la familia de la iglesia es el que le mantenía en ese sacerdocio, ¿no? Y siempre buscaba el amor familiar también, ¿no? Apoyar la familia, y él necesitaba siempre sentir una familia como muy cerca, ¿no? Uh-huh. Mirá, justamente, ¿no? Recuerdo como hoy me acerco a la parroquia porque mi hijo Maxi tenía que ser bautizado, y la primera vez que iba a tratar con él, lo encuentro, estaba en la galería haciendo el Santo Rosario, que era una de las formas de hacer la vuelta a la casa a él. Y bueno, justamente fui a preguntarle los requisitos, qué necesitaba yo para bautizar a mi hijo, y me dice, bueno, me hace la invitación, me dice, mirá, vení, vamos a pasar y charlamos y te explico, me dice, ¿no? Y en eso, entonces él me hace la invitación para poder recibir, yo primero el sacramento del matrimonio, porque no estaba casado. Uh-huh. Entonces ahí empezamos a charlar, nos quedamos charlando un buen rato, y yo había ido por el bautismo, y él me hace la invitación a otro sacramento más, ¿no? Que sí, realmente lo estaba necesitando yo también como con Silvia, porque justamente estábamos viviendo en un concubinato. Y ahí ese fue nuestro primer encuentro con él, ¿no? Uh-huh. Cuando yo voy para pedir el bautismo de uno de mis hijos, ¿no? Pero esto, si había algo interesante, Enrique, era verlo en la calle caminar. Es decir, uno podía salir a pasear por Pinedo y seguramente lo iba a encontrar caminando por sus veredas. Y bueno, hoy yo creo que ese andar por Pinedo de Enrique se ve reflejado en que muchas familias, muchas personas aún lo recuerdan con mucho cariño, con mucho amor. Y si hay un gesto, me parece valiosísimo, de la familia Buchowski,
es esto de dejar una foto del padre Enrique en la sala de urgencias, que me parece que muestra a las claras esto de la cercanía de Enrique con los más necesitados y especialmente con los enfermos. Así como visitaba el hospital, visitaba enfermo por enfermo a las personas que estaban allí atendidas en la clínica. O uno podía haber ido a la municipalidad y encontrarse que Enrique andaba por las oficinas saludando a las personas, ¿no? Era esas personas, y había, bueno, ¿quién no charlaba con él al pasar? Y siempre había alguna broma, ¿no? O alguna expresión al pasar, pero siempre gestos muy distinguidos de parte de él. A la vuelta de la casa, que lo veíamos de todos lados, ¿no? Decía, uno estaba en la plaza y lo veía. Yo recuerdo que siendo secretaria, estaba en el despacho de secretaría y escuchaba sus pasos por el pasillo de la casa, ¿no? Escuchaba cada paso y me acercaba y veía que estaba rezando el rosario. Me decía, ¿qué hace caminando, no? En el pasillo de la casa. Y escuchaba y me acercaba y digo, está rezando el rosario, ¿no? Un hombre de mucha oración, muchísima oración. Tuvo siempre gestos muy profundos. Yo recuerdo que después de misa, en cada misa diaria, cuando ya todos se iban, él volvía al sagrario, ¿no? Y una vez digo, ¿qué irá a hacer, no? Y lo seguí sin que él se diera cuenta y me impresionó, porque se iban todos, él antes de cerrar la iglesia se iba ante el sagrario y se tumbaba todo lo que era él de grande y de largo en cruz, ¿no? Y hacía una oración. Se tiraba al piso con los brazos en cruz, hacía una oración y luego recién ahí cerraba la iglesia, ¿no? Una profunda oración, y eso habla de su gran entrega, ¿no? Es así, bueno, en ese momento empecé yo a prepararme para estos sacramentos, y él me hace después que yo recibo este sacramento del matrimonio, que bautizo a mi hijo, y me hace una invitación a prepararme yo como ministro de la Eucaristía, ¿no? Entonces, para mí era realmente algo nuevo. Si yo ya había salido padrino de otro, pues justamente un ahijado cuando yo tenía 16 años, pero de ahí nada más, no era que participaba, ¿no? Y entonces, bueno, él me hace la invitación a prepararme para ser ministro de la Eucaristía, y bueno, realmente fue una preparación muy, muy linda, porque justamente lo fuimos conociendo un poco más. No solo él, ¿no? Sino justamente me preparaban otras catequistas, y así hasta que me había ordenado como ministro de la Eucaristía y también como secretario parroquial, ¿no? Uh-huh. Así que eso también fue otra de las invitaciones, y ahí fue cuando justamente compartimos más cosas. Uh-huh. Esto de los enfermos fue una acción pastoral que marcó su paso por Pinedo. Me acuerdo en ese momento que la doctora Cristina Rojas y otro grupo de profesionales y de personas de la comunidad se habían involucrado con la pastoral de la salud, y se había hecho un trabajo muy interesante, muy rico, para estar cerca de las personas que sufren problemas de salud. Pero esto no hizo que Enrique se preocupara por los matrimonios. A nosotros nos tocó participar y organizar con otros matrimonios de la comunidad encuentros de matrimonios para fortalecer el vínculo matrimonial. En muchas ocasiones se hicieron encuentros que duraban 3 o 4 días con matrimonios, y Enrique estaba ahí, ¿no? Es decir, era uno de los motores de esos propósitos. Como también, si había un gesto amoroso de Enrique que lo distinguía, era esto de bendecir a los niños cuando salía, ¿no? O sea, todavía me emociona, porque
él daba la bendición final en la Santa Misa, bajaba del altar y se ponía a caminar y empezaba a convocar a los niños, ¿no? Y siempre era esa imagen de que todos los chicos se sumaban y corrían por la nave principal de la iglesia, la salida, y él allá los despedía con un gesto amoroso de la bendición en la frente. Esa bendición en la frente que creo que quedó instalada en muchas familias de nuestro pueblo, porque muchas familias lo han incorporado y muchos hijos pedían la bendición de sus padres, que era lo que había transmitido Enrique, antes de salir o a la vuelta, cuando volvían, antes de dormir, todas esas cuestiones creo que quedaron no en monumentos, en ningún tipo de si hay algo tal vez que le falta a Enrique, ese es un reconocimiento de la comunidad de Pinedo, ¿no? Él también lo vivió como un regalo de Dios, o sea, esa segunda venida, él lo vivió con una gran alegría y a la vez con un profundo sentimiento hasta de culpa, porque vino y encontró una parroquia, claro, tantos años sin sacerdote, una parroquia muy tibia, ¿no? Hasta él mismo sufría diciendo que muchos hermanos se habían ido a otras iglesias evangélicas, y él lo entendía, decía, y es lógico, porque no tenían un párroco permanente, ¿no? Bastante teníamos con la atención de párrocos que venían a misas dominicales, pero no párroco permanente, y eso él lo vivió muy profundamente, le dolió mucho, y entonces cuando vino lo vivió como un regalo, ¿no? Para él fue una gracia de Dios que Monseñor Sartori en ese momento le ofreciera volver a la parroquia, y vino muy contento, ¿no? Muy, muy contento por eso, porque se sentía familia en Pinedo, ¿no? Yo recuerdo que él, aún estando en Tres Isletas, los lunes se venía para Pinedo, ¿no? Porque realmente sintió que el pueblo siempre lo quiso. No, realmente uno decir, no, pero ¿por qué a mí, no? Y entonces uno se pregunta y decir, ¿y podré cumplir? Y una responsabilidad muy grande era, ¿no? Y realmente, yo me sentía realmente muy contento, porque decir, es algo que voy a ir preparándome para conocer un poco más a Dios, porque él siempre me decía, ¿no? Esto te va a ayudar a que vos tengas un contacto más directo con Dios, para que vos te prepares. O él siempre decía, ¿no? La persona que está preparada a través de la palabra de Dios, a través de la Santa Misa, a través de la oración, a través del Santo Rosario, tiene un contacto más directo con Cristo, ¿no? Y esto justamente se lo debo a él, ¿no? Él rezaba las oraciones que rezan los sacerdotes en la galería, verlo caminar por la galería de la casa parroquial era muy común. O sea, que era una persona orante, ¿no? Es decir, y por la calle era evidente que también iba rezando el Santo Rosario. Y esto de la casa parroquial, uno sabía que a una hora determinada Enrique lo hacía, y rezando el rosario, caminando por ese gesto. La genuflexión de Enrique era la de un santo, ¿no? También este gesto de veneración a la Virgen o de adoración, verlo a él hacer ese tipo de gestos era, en realidad, mostraba la cercanía y la vivencia de Dios en su vida, ¿no? Es decir, no era algo que aclamaba, sino no solamente eso, sino que vivía a diario la oración y la cercanía de Dios. Así que me parece que eso era, la oración era una de las fortalezas del Padre Enrique. Así como tenías esos gestos y decíamos, estaba el cuidado de su integridad también, ¿no? En este sentido de su presentación personal. Era distinguido,
en la forma que se presentaba Enrique en cada momento, en el lugar que sea, su presentación personal era distinguida, ¿no? Se notaba entonces, bueno, era costumbre de él llevar el clériman de manera permanente cuando salía o andaba por la comunidad. Sí, yo recuerdo que en muchas ocasiones hacía frío, hacía calor y me decía, me voy al hospital. Y digo, ¿no va con el coche? No, me voy caminando. Padre, le decía, hace frío o hace mucho calor. No, me decía, porque si voy caminando tengo ocasión de bendecir a más gente que se me acerca. Si voy en coche nadie me ve y no puedo bendecir. Entonces iba caminando y a veces no iba al hospital, a veces en cualquier momento del día salía a caminar con el rosario en mano y el único objetivo que tenía era salir a bendecir, ¿no? A bendecir a las personas. Muchas veces entraba sin más a la municipalidad y entraba a bendecir a todos los empleados y volvía a salir, ¿no? Ese era su objetivo, salir a bendecir. Creo que eso la gente lo valoró muchísimo y lo valora, ¿no? Porque enseñó a los papás a bendecir a los hijos también, ¿no? Les decía, mamá, papá, bendiga a sus hijos, ¿no? Creo que eso dejó una impronta muy fuerte de la bendición al salir de misa. En cualquier momento que te encontrabas, te bendecía y en alguna ocasión pedía que lo bendigan también, ¿no? Exactamente, ¿no? Momentos cuando podíamos, hacía en momento ya sea algún cumpleaños, porque esto, es decir, siempre teníamos acontecimientos, ya sea el día del sacerdote, algún cumpleaños, la fiesta era siempre encontrarnos, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que él hacía justamente tocar el violín, ya que él justamente amaba mucho esto, amaba mucho la música clásica y bueno, momentos que él podía, uno llegaba a la casa y escuchaba de fondo, que estaba escuchando justamente la música clásica, ¿no? Y así que era otra de las cosas que también nos enseñó, ¿no? Uh-huh. Aquí lo tengo al querido y recordado siempre padre Enrique Pavelec. Él lo tengo acá en el lugar privilegiado porque es un sacerdote, siempre lo consideramos en vida y ahora más que nunca lo consideramos un sacerdote santo en la familia. Él nos distinguió dándonos ese título de que éramos su familia en Corrientes. Así que cada verano venía aquí en nuestra casa a descansar y todo el mes de enero completo él venía, descansaba, disfrutaba de la familia, nosotros también de él, y nos regalaba algo que no tiene precio, que es como que celebrar la misa diariamente en nuestra casa. Así que ese es lo que nosotros hasta hoy añoramos y valoramos, que teníamos los sacramentos, él confesaba a la familia, teníamos la misa diaria. Para nosotros es un santo sacerdote porque el Señor, con mucha misericordia, hizo que él llegara a nuestra casa en un momento muy triste, muy doloroso. Estábamos pasando un familiar nuestro muy joven con cáncer y dejaba una nena muy chiquitita. Él la asistió hasta el día de su muerte, hizo que sus últimos años fuera feliz, reconciliada con Dios, y a partir de allí ya fue parte de nuestra familia, así como él nos dio el privilegio de considerarnos su familia, nosotros también lo incorporamos a nuestra familia. Hasta hoy día siempre pedimos en nuestras oraciones que él interceda por todas nuestras necesidades. Así que siempre en nuestro corazón, en el recuerdo de nuestra familia, mis nietos aprendieron a quererlo y a recordarlo. Así que siempre, siempre está presente, es parte de nuestra familia. Es toda un nuevo pasaje por la memoria, ¿no? Yo siempre digo, y creo que ya se los dije a ustedes, que la memoria es una viajera por un tiempo siempre presente. ¿Por qué? Porque cuando nos acordamos, revivimos ese momento. Y hablar de cómo fue el encuentro con el padre Pavelec
se dio en la puerta de la iglesia, a la entrada del templo. Y de ahí vinimos caminando hasta el colegio, y de ahí me da la impresión de que nació una mutua empatía, los dos. Y así fue como nos fuimos consolidando a través de los encuentros y de los tiempos. El padre Pavelec era una persona muy culta, muy abrazada al sistema religioso, con un aspecto que le daba mucha seriedad, pero era una persona extremadamente agradable. Acá donde estoy, y ahí al lado, se sentaba cuando venía en la tarde a tomar un té, un café, de acuerdo a la época del año que sea. Y fue un hombre que pasó más allá de la comunicación personal a ser un servidor, no solo de la iglesia, sino de una gran cantidad de personas y gran cantidad de instituciones en el pueblo. Lo que pasa es que en realidad, y yo coincido con esa manera de ser, no era muy expuesto. Somos lo mismo. Yo creo que este año esta es la segunda entrevista que tenemos, y bueno, lo hago porque se trata especialmente del padre Pavelec, con el que uno de los temas que tomábamos por ahí era de que yo le comenté que, bueno, estuve en Europa, por supuesto, un buen tiempo, y que no había ido a Varsovia, no había ido a Polonia. Y cada vez que hablábamos de Polonia nos acordábamos de Juan Pablo II y teníamos esa coincidencia en el concepto. Yo le decía que él era el Papa Santo y él coincidía con mi apreciación. Esto fue un buen deportista, que muy poca gente lo sabe, ¿no? Es decir, era muy propio que los lunes, que los sacerdotes tienen la posibilidad de, que en ese momento tenían, no sé si hoy lo pueden hacer, pero el día de descanso del sacerdote, él, tengo conocimiento y lo porque él mismo lo contaba también, de haber visitado, si había algo que le apasionaba era la natación, y entonces concurrir a la pileta del club Sokol de Saespeña, por ejemplo, era una costumbre que los días lunes, si él la podía hacer, lo hacía, ¿no? Entonces, hasta con eso enseñaba, ¿no? Es decir, el cuidado, si había algo que reclamaba, a veces en esto de poder charlar algunas horas de Enrique, si hay algo que, una expresión me quedó, bueno, Dios es amor, por un lado, desde este gesto de evangelizar y extender el reino de Dios a las demás personas. Y hay otra cuestión, ¿no? Él solía decirme, pará con tu rutina y alejate un poco del hacer diario, y dice, viajen con Silvia, vayan a algún lado, dice, eso te va a permitir mirar, dice, no vas a apreciar nunca los problemas si estás cerca, metido. Entonces dice, la distancia permite que uno vea y aprecie, valore, y a su vez actúe después de una manera más equilibrada, porque el hecho de estar tan
tan cerca del árbol, a veces uno no puede apreciar en su magnitud concreta lo que el árbol es. Entonces, siempre me solía decir, tienen que viajar, tienen que andar. Hasta bromas de déjenme los chicos, en ese momento tenemos 4 chicos, y como broma, pero es decir, se preocupaba de todo, de todo lo que uno podía hacer y dar a la comunidad. Bueno, él estaba ahí acompañando, ¿no? Eso creo que a la familia les llegaba mucho, ¿no? Él decía que los niños es el estado más puro de la inocencia y que Dios nos habla a través de los niños, ¿no? Por eso yo recuerdo en la misa de su funeral, fue muy fuerte la figura de sus monaguillos, todos vestidos con la sotanita blanca y llorando a mares, porque era muy padre, muy cariñoso, los bendecía, les hablaba y siempre buscaba, hasta incluso corría a veces cuando un niño se iba y se iba sin su bendición, ¿no? Lo corría y lo llamaba, no quería que ningún niño se fuera sin su bendición. Exactamente, porque bueno, así como fue naciendo nuestra amistad, después fue justamente más familiar, ¿no? Porque decir, hoy quiero ir a comer a tu casa, ¿no? Y ahí fue cuando fue teniendo contacto con mis hijos, con mi señora, y el momento que decir, bueno, José, hoy quiero ir a comer, y bueno, y nos juntábamos y nos quedábamos un largo rato, ¿no? Y de ahí nace justamente, una de mis hijas también era monaguilla, en su momento el paso acá por la parroquia, y por supuesto, él cuando se va a Tres Isletas, momento que él podía, él venía a decir, el lunes estoy comiendo con la familia Tolosa, y ustedes ya saben mi menú, ¿no? Le encantaba las milanesas de Silvia, y así que realmente eso era otro de los recuerdos lindos que tenemos de compartir los almuerzos en casa, ¿no? Uh-huh. Otra de las cuestiones me parece interesante y valiosa es esto del sacramento de la confesión. También Enrique destinaba mucho tiempo al sacramento de la confesión. Y bueno, cada vez que a veces ese sacramento de la confesión era como un pretexto para poder charlar con él un buen rato, ¿no? Así que eso también era valioso, ir a visitarlo a la casa, la apertura y a veces gesto de anfitrión, de recibirte y de hacerte sentir cómodo en la casa del sacerdote, que a veces uno tiene más bien cuidado de no invadir, pero Enrique hacía que uno pueda ir a visitarlo y pueda sentirse cómodamente y poder charlar horas con él sin tal vez esto del ajetreo diario y de las actividades propias que suelen tener o ocupar las agendas de los sacerdotes, ¿no? La verdad que pasando el tiempo uno mira hacia atrás y dice cómo Dios lo fue acompañando en esos momentos difíciles, ¿no? El diagnóstico de él, cuando llegamos ya a Resistencia, era rotura de esófago. Pero hasta que no llegamos ahí había muchas dudas, ¿no? Cuando él me llama por teléfono, yo lo dejé a las 7 de la tarde. Me dijo, voy a celebrar misa aquí en casa porque no me encuentro bien. Entonces le dije, bueno, padre, le preparo el altar. Y me dice, sí, voy a celebrar acá en casa. Lo dejé así. Y vine y a las 20 horas más o menos llaman y le escucho una voz muy débil. Me dice, hermana, yo ahí descubro que es él, ¿no? Lo reconozco y digo, sí, padre, venga, por favor. Y nada más que eso, ¿no? Pero así como se le notaba muy mal. Entonces le pedí a la hermana Santos en ese momento, acompáñame, no sé qué pasa, el padre... Cuando entro, por suerte estaba abierta la puerta, estaba sin llave, entro y él estaba en la habitación arrodillado en el suelo y estaba totalmente mojado, como si se hubiera dado una ducha, ¿no? Toda la ropa pegada al cuerpo, como si se hubiera dado una ducha. Y le digo, padre,
Y en ese momento lo único me miró y él hablaba en polaco, que eso a mí me impresionó, ¿no? Después recordé que él estaba nombrando a la mamá, decía mom, y recordé que es mami en polaco, ¿no? Entonces no sabía en ese momento qué hacer porque no podía levantarlo, no podía, y crucé, me acuerdo perfectamente, al doctor Gutiérrez, ¿no? Que está lo más cercano. Ahí me atendió Carmen y me dijo, no está. Y yo digo, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, lo primero, en ese momento le llamé al ministro, a Carlos Acuña, ¿no? Porque necesitaba un hombre que me ayude a levantarlo, que me ayude a... Y bueno, vino Carlos y en ese interín llamé al doctor Buchowski, ¿no? Que fue el primero que llegó. Lo atendió, lo recostó en la cama y al salir me dijo, hermana, llame una ambulancia porque es grave, ¿no? Yo no podía entender, pues digo, hacía una hora que lo había dejado. Si bien me dijo, no me siento bien, no pensé que era tal la gravedad, ¿no? Ahí lo trasladamos y también recuerdo mucho la ayuda de Manuel Ríos, porque la camilla no podía entrar a la habitación porque tenía unos recovecos con el baño que no podía entrar. Creo que es la primera vez que cuento todo esto, pero me parece que es bueno que la comunidad lo sepa, ¿no? Entonces recuerdo que le dije, Manuel, ¿qué hacemos? No entra a la camilla. Y él, como no sé de dónde sacó la fuerza, le alzó al padre como a un bebé, ¿no? Lo alzó con lo inmenso que es el padre era grande, lo alzó así como un bebé y lo llevó hasta el hall donde estaba la camilla, ¿no? Y él lo único que hacía cuando lo subimos a la camilla era mirarnos y hacer esto, ¿no? Mirarnos y hacer esto, y una cara de dolor terrible, ¿no? Cuando trajimos aquí, la trajo Manuel en la ambulancia, el doctor Buchowski dice, vamos a llamar a la ambulancia de Charata para que lo puedan trasladar. Llegó el doctor Galeano, en eso me hicieron firmar un papel conforme, autorizaba el traslado. Yo en ese momento tuve que llamar a Monseñor Sartori para que me autorice, porque en realidad la autoridad era Monseñor Sartori. Él me dijo, sí, que firme. Y el doctor Galeano me dijo, mire, estamos haciendo una radiografía y lo único que se ve es que algo le está comiendo los pulmones, y eso es el dolor terrible que tiene, ¿no? Él simplemente estaba desencajado, miraba, prácticamente hablaba muy poco. Es el ácido que aparentemente está comiendo los pulmones, ese es el dolor terrible. Lo vamos a trasladar y si yo veo que se agrava, vamos a entrar al primer pueblo, me dijo. Yo iba detrás con Orlando Becchetti en el auto, iba a la ambulancia, íbamos rezando, me acuerdo, con Orlando. Y cuál fue nuestra sorpresa, que al llegar al semáforo de Charata vemos que la ambulancia prende las luces, la sirena y entra, ¿no? Y yo dije, Dios mío, no puede ser tan... Porque me quedó las palabras de Galeano, si veo que se me corta, entramos al primer pueblo. Lo llevaron directamente a la Julián y entró a terapia. No sabían qué era, ¿no? Entonces, al cabo de 15 minutos sale y me dice, lo vamos a operar, me dice el doctor Melchor. Lo vamos a operar porque tenemos que abrir porque no sabemos qué... Bueno, lo operaron, sale y me dice, no, aparentemente hay una rotura de esófago, no estaban muy seguros. Hicimos una limpieza y vamos a tratar de compensarlo y hay que trasladarlo a Resistencia, ¿no? Esto eran ya las 12 de la noche prácticamente cuando sale la primera operación. Me dice, bueno, vayan, no hace falta que se queden, nosotros vamos a comunicarnos. Bueno, al otro día a las 4 de la mañana fuimos y... fue un susto porque entramos y en la cama donde estaba él no había nadie, ¿no? Entonces me acerco al terapista y me dice, no, lo están operando por tercera vez. Yo decía, Dios mío, tercera vez. Dice, lo tuvimos que volver a abrir para volver a limpiar y ver qué se puede hacer, ¿no? Ahí ya sale el médico Melchor y me dice, hay que trasladarlo, está muy grave, está muy descompensado. Buscamos cómo trasladarla, empieza y ahí me dice, no, se nos corta, no lo podemos tocar. Quedó ahí 2 o 3 días en la Julián y tratando de compensarlo como para poder trasladarlo. No terminaban de ver claro, o sea, no tenían, decían, necesitamos hacerle una resonancia, una tomografía, no vemos claro, no. Logramos trasladarlo, fue muy grave, la verdad que fue muy grave a Resistencia. Cuando llegaron ya llegó con respirador, ya no. Monseñor Sartori nos siguió en Sáenz Peña, íbamos 2 coches detrás de la ambulancia. Cuando llegamos ahí, lo primero que nos dice el doctor Valera, hay que ir a quirófano a ver qué. Bueno, y ahí nos dicen, tiene una rotura de esófago, ¿no?
y nos dicen, en 8 días una rotura, un esófago se tiene que cerrar. Lo descubrieron porque le ingresaban azul de metileno y salía por los orificios del pulmón, ¿no? Tenía drenaje en los 2 pulmones. En 8 días, si logramos que él aguante 8 días, en 8 días se va a cerrar. Y bueno, estuvo ahí 8 días, íbamos en las horas de terapia, entrábamos, había momentos que él tenía lucidez, intentaban hacer el destete que dicen, ¿no? Ir sacando el respirador. Cuando le sacaban el respirador, él lograba decir algunas palabras, estaba bien situado, digamos, ¿no? Otras veces escribía, están sus escritos que yo después en su momento le entregué todo al obispado porque me parecía que es algo que lo tienen que tener ahí. Rezaba siempre, algo que a mí me impresionó mucho, estando en la cama, tuvieron la deferencia por ser sacerdote de en la terapia ponerlo en una burbuja, ¿no? En una pecera que llaman ellos, todo vidriado pero aparte. Y una de las tardes que yo llegué en la hora de visita me dice, aquel señor está muy enfermo y necesita dinero. Páseme mi billetera. Y yo la billetera no sé ni dónde la tenía de él. Digo, dígame, padre, yo le doy. Y bueno, sí, vaya y dele, allá está la señora, me decía, ¿no? Bueno, entonces fui, le di dinero, él miraba, ¿no? Miraba hacia donde. Y cuando ya volví, ya no pude hablar y solamente me hizo así, como diciendo, bien, ¿no? Y ahí cerró los ojos, fue la última vez fue lo último que dijo. Ahí cerró los ojos y entró en coma, ¿no? Entonces el doctor Varela me dijo, vamos a seguir intentando, sobre todo estabilizarle, a ver que se cierre. Bueno, el 28 a las 7 de la tarde, cuando voy a la hora de visita, me pasan el parte y me dice, se cerró la herida. Dice, logramos que la rotura de esófago, porque ya no sale el azul de metileno, ¿no? Entonces se cerró. Bueno, una alegría a todos, ¿no? Esto fue el 28 a las 7 de la tarde. Bueno, volvimos, yo siempre me acompañaba mi mamá y cada día había alguien de Pinedo que lo visitaba, ¿no? En las horas a veces les dejaban entrar, a veces no, a veces íbamos y no nos dejaban entrar porque había gente que estaba más grave y no nos dejaban entrar. Pero siempre que entraba él siempre con una mirada a veces como triste y otras veces sonriente, rezando. A veces me decía que las enfermeras le cuidaban muy bien, o sea, con bastante ánimo, y otros días que no lográbamos que hablara, ¿no? Bueno, esto fue el 28 a las 7 de la tarde. A las 9 de la noche me llaman de la terapia de resistencia y me dice, está con fiebre, creo que contrajo neumonía, ¿no? Yo decía, qué ironía, ¿no? O sea, se había logrado cerrar, el médico nos había dicho, si se cierra en 8 días lo salvamos, ¿no? Lo único que después, bueno, iba a tener un tratamiento, pero era... Y bueno, el 29 a las 8 de la mañana recuerdo que estábamos con mi mamá y mi papá, que los consideraban su hijo, y a las 8:15 nos llamó mucho la atención. Él le gustaba una planta que mi mamá tenía en la casa, unos helechos muy grandes, y a las 8:15, sin más, no habíamos pasado nadie por ahí, se cayó el helecho que a él le gustaba tanto y se rompió la maceta y todo, ¿no? Yo ahora lo veo como decir, bueno, no es un signo, pero tal vez una coincidencia. Sí, sí. Bueno, a las 8:30 me llaman de que vaya, que se había agravado, ¿no? Claro, ellos nunca te dicen que ya falleció, te dicen, tuvo un paro, lo reanimaron y fuimos, y ya a las 9:10 nos avisaron que no hubo forma de reanimarlo, que había hecho 4 paros cardíacos y que no hubo nada que hacer, ¿no? Esa vez estaba acompañado, yo le pedí que fuera su médico de Corrientes, se cruzó, y llegó justo en ese momento, nos estaba dando la noticia el médico, y llegó Monseñor Sartori, ¿no? Monseñor Sartori no se esperaba, porque yo le había dicho el día anterior, se cerró la herida, no sale más azul de metileno, así que el esófago cerró. O sea, él llegó esperanzado de que venía prácticamente a llevárselo, ¿no? Y recibió ahí mismo la noticia. Fue muy fuerte lo de Monseñor. Recuerdo que
lo primero nos dijo el médico, traigan la ropa, está en la morgue, ¿no? Entonces estaba Mariana Ramírez también en ese momento. Entonces Monseñor, yo hice la demanda de entrar, de llevar la ropa, y Monseñor agarró el bolso y me dijo, yo lo visto, es mi sacerdote. Y entró él solo, ¿no? Entró él solo a vestirlo, muy compungido, muy acongojado, porque no habíamos tenido una noticia buena la tarde anterior, ¿no? Así que esa fue la experiencia. Y después venir detrás de la ambulancia fue duro, ¿no? Me acompañó en ese viaje mi mamá, que bueno, digo, era un familiar más nuestro, ¿no? Pero, a ver, nos quedó la certeza de... Y yo recuerdo que cuando él estaba grave, cuando sabíamos que estaba mal, ¿no? Yo le dije, padre, ¿qué es lo que más desea? ¿Qué es lo que más quiere? Y me dijo, tranquila, hermana, si me muero, lo único que le pido es que me entierren en Pinedo, en la iglesia de Pinedo, ¿no? Él logró decir eso y una vez lo escribió, ¿no? Exactamente, era el escucharlo, aconsejarlo, el estar ahí, inclusive, bueno, y por ahí en alguna situación que él no podía, y decía, bueno, justamente, ¿cómo hacer para llegar con los jóvenes, para que poder, que los jóvenes se involucren más con la parroquia, ¿no? Él siempre estuvo tratando de ir buscándole, lo pasaba con la misa de niños, es decir, cómo llegar a poder, para que los niños puedan comprender mejor lo que era la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué decir del Padre Enrique? Significó tanto para nuestra promoción, fue nuestro guía, el que nos daba consejos en la adolescencia, fue nuestro profesor, quien nos enseñaba la palabra de Dios y nos brindaba toda su confianza. Haber podido compartir momentos con él, sin duda, fue un gran placer. Lo queríamos muchísimo. En nuestros encuentros los recordamos cómo nos hablaba, con ese acento raro que tanto nos llamaba la atención. Entre tantas cosas a nuestra memoria aparecen anécdotas. Una de ellas es cuando entre lágrimas nos decía cuánto extrañaba a su familia, porque su destino estaba aquí, en General Pinedo. Él era un sacerdote diferente, celebraba la misa con una particular devoción. Tuvimos la oportunidad de agradecerle por su amor a Jesús sacramentado. Recordamos como una vez nos dijo, recen mucho por mí, y sin dudar elevamos nuestra oración en ese preciso momento. Agradezco a Dios haberlo conocido y haber podido ser parte de tantas misas, tantas clases, tantas enseñanzas que quedan en lo más profundo de nuestros corazones. Hoy lo recuerdo con una sonrisa, sabiendo que fue feliz, que está donde siempre quiso estar, que a pesar de extrañar sus raíces, siempre luchó por sus convicciones. Y eso nos enseñaba día a día a pelear por nuestros sueños, a perseguirlos incansablemente. Muchas gracias, Padre, por habernos dado tanto sin nada a cambio. Bueno, Enrique, si ingresa al colegio, fue profesor de formación religiosa en el colegio, y la promoción con que él dio clases, aún se acuerdan de Enrique, ¿no? Se acuerdan de sus palabras, se acuerdan de sus consejos, se acuerdan de sus orientaciones. Y sí, creo que lo que lo lleva a él a ingresar al colegio es más bien esto de provocar en los jóvenes el amor a Dios, ¿no? Es decir, él era un ejemplo viviente, si se quiere, ¿no? Dejó su patria, dejó todo, y llega hasta, es decir, a entregar su vida plena a esta tierra. En realidad nosotros somos tan necesitados de vocaciones sacerdotales que entregó su vida, ¿no? Creo que alrededor de 30 años caminando el Chaco, distintos lugares, y con una entrega completa
desinteresada, que esa entrega se manifiesta en haber decidido en sus últimas horas que sus restos queden alojados aquí en nuestra comunidad, ¿no? Sí, esa fue su decisión y eso le hicimos saber a la familia, porque la familia quería que lo llevaran, ¿no? Monseñor Sartori en eso fue muy lúcido e incluso mandó el escrito de él donde decía: quiero que me entierren en mi parroquia, ¿no? En Pinedo. Tuvimos que preguntar si no podía ser enterrado dentro, entonces Monseñor Sartori nos indicó cómo teníamos que hacer el funeral incluso, ¿no? Pero él, por decisión de él, o sea, yo creo que la familia quería llevárselo, pero la decisión de él fue eso, que me entierren en Pinedo. Y lo repitió varias veces y hasta lo puso por escrito, ¿no? Así es en su segunda aterrizaje acá en Pinedo. A tal punto que ahora lo tenemos ahí y cada vez que paso me persigno y le pido a Dios por él. Me parece que obvio, pero es una costumbre que la he incorporado. Muy devoto del Jesús misericordioso, mucha coincidencia en todo eso también teníamos, y la partida de él fue un luto que yo personalmente lo llevé mucho tiempo, hasta en la actualidad, inclusive que en mis oraciones siempre me acuerdo de él, siempre me acuerdo de él. No, muchos son los recuerdos, porque también aparte él estuvo en un momento muy duro para la familia, ¿no? Yo cuando pierdo uno de mis hijos, fue quien me acompañó en todo momento y entonces él estuvo presente, ¿no? Es decir, si tuvimos muchos momentos lindos, y en este momento que fue muy duro, justamente él supo estar, ¿no? Así que el hecho de que con mis hijos, varios de mis hijos tomaron la comunión o la confirmación, en este momento que cuando uno pierde un hijo, porque como padre realmente no estamos preparados para sepultar a nuestros hijos, él estuvo ahí y fue uno de los pilares que me acompañó para poder seguir firme, ¿no? Porque fue una persona a quien admiré profundamente, un sacerdote que trajo a nuestra comunidad mucha paz, por sobre todas las cosas, porque su persona en sí transmitía mucha paz. Era un hombre muy culto, muy pulcro en su manera de vestir, muy amable, una dulzura impresionante en su voz, en su mirada, y transmitía esa paz que necesitamos tanto, que nos la den nuestros sacerdotes. Él lo hacía de una manera muy natural para él, muy sencilla. Lo admiré muchísimo. Recuerdo que cuando lo acompañaba a visitar enfermos, me asombraba su manera de adaptarse a la habitación sencillita de un rancho, una camita precaria del enfermo, donde él se sentaba, tomaba las manos del enfermo y le hablaba y oraba de una manera que parecía el mismo Jesús sentado en esa cama acompañando a ese enfermo. Otra cosa que recuerdo de él es que le tocó venir a Gancedo en una época en que no había ruta. Teníamos un camino de tierra bastante feo, y cuando así mucho tiempo no llovía, la tierra era impresionante, había que venir con muchísimo cuidado, y él, que venía en un vehículo bastante viejito, llegaba a Gancedo un poco cansado, nervioso por todo eso que había tenido que pasar, y no
no renegaba, no estaba enojado, pero sí decía, es una falta de respeto humano esto, este camino que hay que transitar para llegar hasta ustedes. Pero en ningún momento se lo sentía enojado o renegando mal. Y otra cosa que recuerdo de él es que siempre decía, acá en Argentina se quejan de que pasan hambre, y yo les digo que hambre pasamos allá, en mi país, en Polonia, después de la guerra, donde no quedó nada, donde no había absolutamente nada para comer. Eso sí es pasar hambre. Así que ustedes dicen, no se quejen, nos decía. Él venía desde allá, desde tan lejos, había dejado todo, patria, familia. Nunca se lo vio desolado, ni triste, ni extrañando. Era como que se había adaptado a nosotros y nosotros lo aceptábamos con tanta alegría que formaba parte de nuestras familias. Cada vez que nos reuníamos en casa a tomar un café, por ejemplo, me enseñaba que el café debía ser fuerte, caliente y, si es posible, sin azúcar. O si en el almuerzo una copa de vino, decía que debía ser de botella de vidrio, frío, el vino frío, sin soda, sin agua, sin nada. O sea, esas cositas que a uno le quedan grabadas en la mente. Sí, el hecho de estar en el colegio me permite a veces, en los aniversarios de Enrique, ver gente de otras localidades que vienen a rezar al monumento, ¿no? Es decir, vienen y se los ve que están un buen rato, traen ramos de flores. Bueno, es muy común que gente de nuestro pueblo, cuando pasa por la iglesia o en determinados horarios, se baja de su vehículo y tiene una oración para Enrique, ¿no? Es decir, se baja de su vehículo, hace una oración y vuelve. Se ven esos gestos en la comunidad que muestran aquello, es decir, cuánto amor dejó Enrique entre la gente de acá. Entonces, esa reciprocidad se pone de manifiesto en estos gestos de las personas que siguen acercándose a él a través de la oración y dedicándole misas, oraciones a él, ¿no? Eso se ve. Y retomando con esto del colegio, tuvo una relación muy particular con los alumnos, con las familias y también con los docentes. Es decir, era una gracia de Dios tenerlo a Enrique entre nosotros y poder compartir la vida con él. Era muy, muy lindo, ¿no? Muy gratificante, que es lo que uno, es decir, se acuerda de aquel tiempo, ¿no? Realmente, yo digo, Dios nos tiene que decir algo con todo esto, ¿no? Pero a la vez siento que el pueblo maduró mucho, ¿no? O sea, y creo que es una deuda permanente hacia él teniéndole acá, ¿no? O sea, no nos podemos rendir ante la ausencia de un sacerdote teniéndolo a él, porque yo digo, si eligió quedarse es porque es para bendecir y acompañar al pueblo, ¿no? O sea, y volver a la parroquia y volver otra vez no digo al abandono, pero sí a la orfandad, ¿no? Después de todo lo que él luchó por volver para que Pinedo tenga un párroco permanente, ¿no? Pero también es cierto que creo que sigue bendiciendo y sigue derramando muchas gracias. Yo conozco mucha gente que se encomienda
a las oraciones y de él y siempre creo que intercede ante Dios a favor nuestro, ¿no? Siempre. Personalmente le he pedido a Dios a través de él en muchas situaciones, a veces hasta complicadas y a veces sencillas. Y la verdad, Fabio, nunca me sentí abandonada. Siempre una respuesta positiva y favorable a lo que yo iba a pedirle, o a veces simplemente pedir esa protección y que me regale el gesto y la palabra oportuna, ¿no? Y yo me parece que eso en mucha gente lo vive así también, ¿no? En realidad, conceptos diferentes con otros sacerdotes tan meritorios y tan especiales como él, pero en realidad, para mí, va a ser muy difícil lograr que un nuevo sacerdote tenga las condiciones, las características, las formas que tenía este hombre, que no son nada del otro mundo, pero sí perfectamente hechas, ejecutadas. Una vez hablábamos y le dije que tenía ganas de ir a Polonia y andar. Y bueno, quedamos con que cuando él iba a emprender un viaje a Polonia, nos íbamos a poner de acuerdo, íbamos a viajar. Y bueno, eso quedó. Es una de las cosas que me dolió mucho. Sinceramente me dolió mucho. Para colmo hay un tema musical, lo tengo interpretado por Ray Conniff, que se llama Concierto de Varsovia, y les digo que traten de ubicarlo por internet. Es fantástico. Y lo escuchábamos juntos. José. Y bueno, realmente cuando sucede esto, o sea, todos esos días, cuando justamente me llaman que el padre estaba internado, que yo me voy aquí a la clínica, y uno enseguida, ¿qué pasó? ¿No? Y realmente no podíamos, estábamos como no puede ser que le esté pasando esto, ¿no? Y decir, no, tenemos que llevarlo a Charata. Y cuando estuvimos en Charata, y no, tenemos que llevarlo a Resistencia. Y era algo como que realmente era mucho más fuerte, porque no sabíamos qué hacer, cómo ayudar. Y bueno, los médicos siempre estuvieron ahí, siempre acompañándonos, siempre estuvimos, inclusive los laicos que estuvimos de Pinedo, acompañándonos, y no podíamos comprender que nos estaba pasando esto, ¿no? Encima justamente con un amigo, así que no, fueron momentos duros. Y yo me acuerdo cuando estábamos viajando, yo viajaba con el Monseñor Sartori en ese momento él nos esperó en Sespeña, y de ahí fuimos a Resistencia, y íbamos charlando y decir, pero José, ¿qué pasó? Y bueno, y es la pregunta, ¿no? Decir, ¿por qué pasó? ¿Por qué nos sucede esto, no? Y realmente no, muy duro. Yo me acuerdo cuando estábamos en Resistencia, estábamos con Mariana Ramírez, estábamos con la hermana Carmen, la Pachi, y uno decía, no, sí, te tiene que salir, va a salir adelante. Y bueno, y me acuerdo que inclusive cuando ya estábamos como para ir a llevarlo a Buenos Aires, entonces como que teníamos más esperanza, pero también nos preocupábamos más, porque decir, si vamos más allá es porque no está bien. Así que fueron momentos muy duros, che. Y bueno, el volver, realmente cuando me tocó volver, justamente yo y Mariana veníamos en la ambulancia y trayéndolo, fue duro. Ese fue uno de los momentos muy duros, porque la gente nos estaba esperando, y cuando uno lo acompañó para que él vuelva sano, y traerlo así en un cajón, fue una cosa muy dura. Exactamente, porque por eso digo, cuando estábamos en Resistencia decimos, bueno, ahora sí, va a salir adelante, va a estar... Y no, por eso yo inclusive me acuerdo que vengo a Pinedo y estaba llegando a Resistencia, y me llama Pachi y me dice justamente, José, el padre Enrique acaba de fallecer. Realmente fue algo duro, muy duro. Yo hace 2 años perdí a mi padre también, y realmente justamente no comparaba esto, ¿no? Ese dolor, porque realmente era un amigo no solo mío, sino de la familia y de muchos pinedenses, de aquellos inclusive que los conocieron y que tuvieron más contacto con él, ¿no? Bueno, nosotros la noche que él se enferma estábamos cenando justamente, y
nos dicen que lo llevan a la clínica, ¿no? Y en la clínica se congregó un buen número de personas, porque su estado de salud fue de un momento para otro, ¿no? Justamente me acuerdo del señor Wendler y de su familia, en ese momento buscando desesperadamente ambulancias para que lo puedan trasladar a Enrique a otro lugar para que sea bien tratado y mejor cuidado, porque parecía ser que era muy complicada la situación de salud. Entonces a uno no le entraba que Enrique se iba a ir, ¿no? Uh-huh. Es decir, era una piedra en la vesícula o algo, una cuestión que uno decía unas cosas así, ¿no? Decir, bueno, es un tiempo, es una operación y Enrique vuelve. Pero las situaciones se fueron complejizando y si bien uno todos los días la oración personal en familia, como así también la oración en la comunidad y el día que nos avisan estábamos en el colegio, y yo sé qué estaba haciendo en ese momento cuando me avisan. Son esos momentos que te quedan en la vida como registrado y que sabés, si te preguntan cómo te enteraste de esto, bueno, si hay una cosa que me pasa a mí, yo me acuerdo de en qué momento me enteré de lo de Enrique. Y esto de uno, si hay algo que brotó en mí en ese momento es haber agradecido a Dios todos aquellos momentos lindos que pudimos aprovechar los pinedenses y mi familia, ¿no? Mis hijos tienen recuerdos muy lindos de Enrique. Y esto con Silvia también tenemos un momento, era el 24 de diciembre al mediodía solía comer en mi casa, ¿no? Entonces eso era también algo que es decir, tener ese gesto de acercarse a una familia o haber pasado algunas navidades con él o algunas nochebuenas también con él y con otras familias de la comunidad juntos, manifestaba un gesto de cercanía, ¿no? Entonces, que Dios nos haya dado la posibilidad de vivir con Él un tiempo, eso es extraordinario. Son gestos amorosos, increíbles de Dios que nos regala y que a veces cuando pasa el tiempo, la figura de Enrique se acrecienta en los corazones yo creo, de las personas, sobre todo aquellos que han tenido la experiencia cercana de vivir con él momentos importantes de la vida. Otro gesto que me parece muy distinguido es esto del cuidado de la vida en el mismo vientre de la madre. Era acercarse a la madre embarazada y bendecir la panza, era otro gesto amoroso de Enrique, ¿no? Entonces todas esas situaciones hacían que fuera una persona cercana, amable, atenta, pero es decir, esto es lo extraordinario, ¿no? La formalidad y la cercanía. Lo formal no lo hacía lejano, ¿no? A veces las personas formales alejan al resto. Bueno, Enrique tenía esa virtud de ser formal, pero también cercano. Entonces provocaba cercanía, poder charlar con él era muy, muy gratificante y
bueno, provocaba reflexión, lógicamente. Reunirse a veces con varones y ponerse a la altura de conversaciones de varones también era una cuestión que lo distinguía, ¿no? Es decir, hacer pensar a los varones, muchachos, padres de familia, hoy muchos de los cuales están vinculados a la vida de la parroquia, y ponerse a cenar con ellos y demás, era un momento también muy, muy agradable y de cercanía, y también para él, sin lugar a dudas, era un momento de evangelizar a ese grupo de personas con las que él trataba y se relacionaba, ¿no? Vuelvo al tema anterior, breve para no ser pesado con la gente. Una vez voy y estábamos por empezar el café y tomó el violín y hizo la introducción al concierto de Varsovia. No, eso es imborrable, imposible de olvidar. Un hombre que hizo de su vida, creo que lo mejor, más allá de los términos que podamos usar para expresarnos. Pero cada vez que hablo de él, no sé, se debe notar en mi cara una expresión muy, muy, muy peculiar. Y es muy lindo recordarlo, da mucha paz, y saber que lo tenemos como intercesor. Eso yo estoy convencida, que es un hombre que está junto a Dios, un hombre santo. Le costó muchas cosas, sufría mucho en su vida, a veces era difícil que disfrute, y cuando lo hacía como niño, ¿no? O sea, cuando algo le hacía disfrutar, era un niño disfrutando. Y como todo artista era muy sensible, ¿no? Muy, extremadamente sensible. Yo decía, padre, no se preocupe por esto. Y él realmente se preocupaba, ¿no? Porque creo que era tan fuerte en él la vocación sacerdotal como su vocación artística, ¿no? Era realmente un artista con su violín que que muchas veces lo calmaba y otras lo ponía eufórico, disfrutaba de la música clásica como nadie, hacía entusiasmar también, y luego descansaba mucho porque era realmente un artista con la fotografía, ¿no? Él era un fotógrafo muy de mucho arte, ¿no? Y disfrutaba con eso. Cuando en algún momento quería descansar, agarraba la cámara o el violín, ¿no? Y decía, este hombre tiene esas dos vetas muy fuertes, ¿no? Y él decía, si no hubiera sido sacerdote, yo seguro estaría tocando un concierto de violín, ¿no? Siempre lo decía, ¿no? Y después decía, para mí la misa es un concierto, y me desgasto como me desgastaría en un concierto. Y eso creo que el haber tenido en este pueblo una persona de tamaña altura espiritual y humana, creo que es una gracia que a veces no terminamos de valorarlo, ¿no? Porque tenía una cultura general, una riqueza intelectual y a la vez un artista, y que eligiera quedarse en Pinedo, eso es impagable. Lo que pasa es que fue duro el golpe y ahí ¿no? Estuvimos justamente, como dice, ¿no? Como ovejas sin pastor, ¿no? Así que no, realmente fue muy duro y bueno, gracias a Dios y siempre le pedíamos a él también justamente que interceda para que realmente como comunidad podamos seguir manteniéndonos unidos, ¿no? Uh-huh. No, totalmente. Era un hombre de mucha oración, un hombre que realmente amaba el rosario, la Santa Misa lo vivía con realmente con mucho amor, ¿no? Y el amor hacia los enfermos, otra de las cosas que nos quedó muy grabado, ¿no? Es decir, esta persona que se preocupaba mucho y decía, tenemos que llegar como sea, y ni un abuelito, decía, ni una abuelita que se nos vaya sin recibir la unción de los enfermos. Él decía, yo dejo lo que estoy haciendo, pero ustedes avísenme. Por eso siempre pedía, avisen cuando alguien está necesitando una bendición o recibir la unción de los enfermos. Y realmente recuerdo esto de la Pastoral de la Salud porque él era el delegado de la diócesis y bueno, así que siempre muy, muy preocupado por los enfermos.
indudablemente. Y esos recuerdos que son imborrables, esos que pasan por la mente y nos arrancan a veces la expresión de una sonrisa y, ¿por qué no?, quizás un chisporroteo de una triste lágrima también. Sin lugar a duda. Creo, hoy lo decía en algún momento. En algún momento esto lo charlamos con el señor Oscar González y con la señorita Albita Tejeda. Y llegamos en algún momento a hacer algún borrador de sugerencias al Consejo Municipal de que pueda llevar alguna de nuestras calles de Pinedo, pueda llevar su nombre como un gesto valioso de agradecimiento, más que nada, ¿no? Es decir, el agradecimiento de esta comunidad a una persona que entregó su vida y se quedó acá entre nosotros por nuestras almas. Él entregó todo, ¿no? Justamente, ¿no? Para mí, en lo personal, a mí fue el que me acercó a la vida parroquial, el que me acercó a Cristo, y en esto recuerdo, ¿no?, en los almuerzos o cenas que teníamos, decir, el día que si yo me muero en Pinedo, me quiero quedar en Pinedo. Él decía, no, pero no, padre, usted nos va a enterrar a nosotros, le decíamos, ¿no? No, yo me voy a quedar en Pinedo, y él nos decía el lugar y todo, ¿no? Y realmente, bueno, es una de las cosas que se ha hecho su voluntad, ¿no? Él quería quedarse con nosotros porque amaba a nuestro pueblo, ¿no? Inclusive cuando él lo trasladan a Tres Isletas y él se venía y visitaba a algunos amigos, algunas familias, porque él en Pinedo realmente hizo muchos amigos y se sentía bien acá, ¿no? Y realmente por eso para la parroquia, para la diócesis, con la pérdida de él, perdió un sacerdote realmente brillante, ¿no? Porque por ahí decir, para los que lo conocimos saben quién es Enrique, ¿no? Un tipo muy entregado a Cristo, muy entregado a su iglesia y realmente que siempre quería ayudar al otro, ¿no? Yo les agradezco que ustedes se acuerden de él. Una de las cosas que tengo en mente y que ahora la hago pública para que todos las escuchen es entrevistarme justamente con la hermana Carmen y con el señor Abrigo para hacer una fotografía de estas que se usan para dejar a la intemperie, como las que tenemos en el cementerio, y colocar esa fotografía en su lápida ahí enfrente de él. En la primera bienaventuranza Jesús bendice a aquellos que son pobres del espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No se atiene Jesucristo solamente a la pobreza económica, sino más bien a la pobreza espiritual. Quiere decir que Él nos pide a que nuestro espíritu unido a Jesucristo domine todo lo terrenal, que lo terrenal es como en un plano más postergado. Es muy importante tener casa, tener dinero, tener un negocio, tener una profesión, trabajo digno. Es muy importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la pobreza espiritual, quiere decir una humildad muy profunda, tendiendo hacia la unión con Dios y despegado de lo terrenal. Quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate, Señor, en mí, quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón.
Quédate que soy tu amigo. Quédate, Señor, en mí. Ayúdame a caminar por los caminos del amor. Ayúdame a continuar en esta lucha por vivir. Quédate, Señor, conmigo. Quédate en mi corazón. Quédate que soy tu amigo. Quédate, Señor, en mí. Quédate, Señor, conmigo. Quédate en mi corazón. Quédate que soy tu amigo. Quédate, Señor, en mí. Enséñame a ser mejor. Bueno, hasta aquí llegamos. La verdad, ha quedado muchas, pero muchísimas historias en el camino, gente que a lo mejor teníamos la posibilidad, pero créame que hablar del padre Henry Pavelic es para 2 o 3 programas y quizás nos quedemos cortos. Reitero este agradecimiento a cada una de las personas que han prestado su testimonio, que nos han contado, en el caso de la hermana Carmen, la verdad, lo que ella misma lo dice en la nota, es la primera vez en años que cuentan cómo fue desde el día que se enfermó el padre Enrique hasta el día de su fallecimiento. Y eso, créame, es algo invalorable. Reiteramos, gracias a todos. Dios mediante, en una semana vamos a regresar con otra historia. Obviamente que en esto de contar vivencias iremos recorriendo la historia de muchas personas, personajes, ¿por qué no instituciones de nuestro medio que han marcado a fuego nuestra cultura pinedense? Gracias, ha sido un verdadero placer. En 7 días nos volvemos a encontrar aquí.